Vamos a tomar contacto con una colega que estuvo en Palestina hace pocos días, no exactamente en la Franja de Gaza, estuvo en Cisjordania, pero bien vale su testimonio para que nos cuente también lo que está pasando en este momento en los territorios palestinos. Melissa Trad es periodista, ya está en línea para conversar con nosotros. Melissa, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Bueno, vos regresaste, de hecho, con los vuelos de repatriación. Vos sabés que hace unos días yo me venía preguntando, porque conocíamos muchas historias de argentinos que estaban en Israel, pero prácticamente ninguna de argentinos, argentinas que estuvieran en los territorios palestinos. Y justo, bueno, conocimos tu historia, estuviste hablando aquí en el canal con varios colegas y también en otros medios de comunicación. ¿Qué nos podés contar sobre lo que se vivió? Bueno, contanos exactamente dónde estabas vos. Bueno, yo estaba en Cisjordania. Recordemos que los territorios palestinos básicamente son dos. Hablamos de la Franja de Gaza, que es, digamos, donde estamos viendo todas estas imágenes que ustedes pasaban recién. Y después tenemos Cisjordania. No Sí, están conectadas territorialmente, en el medio está Israel. Yo claro. estaba en Cisjordania, estaba ¿En qué en ciudad? Ramallah. Ramala. Estaba en Ramallah, pero bueno, la distancia que hay entre la Franja de Gaza, donde estaban ocurriendo los bombardeos, y Ramallah, donde yo estaba, es menos de 100 kilómetros. O sea, en realidad, Mm, la escala del territorio es muy chiquito, claro, sobre todo para nosotros viniendo de Argentina, ¿no? Con un territorio tan grande, es difícil dimensionar que una guerra pueda estar pasando en la provincia de al lado, ¿no? claro. ¿Cuánto tiempo llevabas allí? Yo estuve trabajando como corresponsal más o menos alrededor de 7 meses. Mm. O sea, hace 7 meses te fuiste para allá. Me imagino que no pensabas que iba a ocurrir una explosión de esta naturaleza, un estallido del conflicto en estas dimensiones. No en estas dimensiones, pero lo que sí te puedo decir, y eso es lo que me parece importante a veces de ser corresponsal y no solamente llegar a un lugar, digamos, 2 días después de que pasa un evento como este. Claro. La cuestión es que, digamos, este es un conflicto que lleva más de 70 años, no empezó con el ataque de Hamas. Entonces, claro, había muchas cosas pasando. Como en todo conflicto, viste, vos tenés momentos de mayor y menor tensión. Lo que te puedo decir es que en el tiempo que yo estuve ahí, antes de este ataque de Hamas, Sí. se vivía muchísima tensión. O sea, era un momento donde cada 3, 4 días ocurrían ciertos ataques de ambos lados. En general, más que nada, mucha violencia con los colonos israelíes, que son, digamos, los israelíes que viven en asentamientos en territorio palestino. Estos asentamientos son una especie de barrios o ciudades, si se quiere, en lo que hoy es Palestina. Son considerados ilegales bajo el derecho internacional, pero el gobierno de Israel los ampara, les brinda seguridad, etcétera, y eso hace que estos barrios, estos asentamientos, generen, digamos, mucha violencia con la comunidad local. Mm. Y ahí hemos visto, digamos, ataques de ambos lados, desde un palestino tratando de entrar a un asentamiento con un arma, hasta colonos israelíes bajando al pueblo, masacrando también civiles palestinos. Mm. Esto se venía viendo hace un montón. Lo Eh, que pasa es que, bueno, por ahí los ojos del mundo no claro. están mucho cuando solamente hablamos de la Mm. ocupación israelí en Palestina, ¿no? ¿Qué hace la Autoridad Nacional Palestina con estos asentamientos? No puede hacer nada. La verdad es que es una situación de mucha desigualdad. En algún medio me decían, bueno, digamos, la autoridad palestina, los palestinos coexisten, conviven con los israelíes. Eso no es cierto, digamos, porque existe una población que vive bajo ocupación de la otra. Y me parece que eso está muy lejos de un concepto de convivir o coexistir. Y en términos de la autoridad palestina, claro, hay toda una estructura gubernamental que un poco quedó como digamos, consecuencia de los acuerdos de Oslo. Claro. Y en ese sentido, el tema de la autoridad palestina es que yo te puedo decir que en los 7 meses que estuve ahí, Sí. no conocí a ningún palestino que me diga que reconoce a la autoridad palestina. O sea, la reconocen en tanto es quien coordina la logística con el gobierno israelí, Sí. pero la verdad es que la gente está muy enojada, la gente palestina, digo, está muy enojada con la autoridad palestina, porque sienten que de alguna manera terminan siendo cómplices de la ocupación. Mm. Yo creo que esto terminó pasando porque, bueno, hubo mucha esperanza después de los acuerdos de Oslo, Sí. pensando que se estaba más cerca de la paz.
y lo que los palestinos vieron fue que, digamos, de hecho, la organización que termina conformando la Autoridad Palestina renuncia a la violencia para justamente pensar en un horizonte de paz. Y lo que los palestinos vieron es que sus vidas no cambiaron, digamos, o sea, cambiaron, pero no necesariamente para bien, no dejaron de vivir bajo ocupación, Sí. no se creó un Estado palestino. Entonces, sumado a eso, la autoridad palestina tiene muchísimas acusaciones de corrupción, al menos la gente los ve así, la gente de a pie, y hay que tener en cuenta que no hay elecciones en el lugar desde más o menos 2006 en Palestina, entonces es muy difícil entender cuál es la legitimidad tanto de la autoridad palestina como de Hamás en Gaza, porque bueno, la gente no ha tenido tampoco la chance de elegir, y eso es un condicionante muy tremendo para la paz, es un obstáculo tanto para palestinos, digamos, que no pueden elegir a los representantes que querrían tener en este momento, como para Israel, para decir, bueno, ¿con quién nos sentamos a negociar en un eventual tratado de paz? ¿No? Claro, claro. Como cualquier Estado, debería tener sus propias fuerzas armadas que custodian sus fronteras, que traen algún tipo de orden interno. Eso en el caso de Palestina no existe, ¿cierto? No, lo que tenés obviamente son fuerzas policiales, pero es el ejército israelí el que controla todas esas fronteras. Por eso, digamos, a veces yo siento que hay un poco un mito cuando hablamos de este conflicto. Muchas veces la gente cree que, bueno, que se trata como un conflicto limítrofe entre dos estados, y esto no es así, es mucho más complejo porque justamente quien regula esos ingresos, de hecho, uno, digamos, si quiere visitar Palestina, en realidad necesita el permiso de Israel. No puede, digamos, entrar a Palestina sin ese permiso de Israel. Claro. Por eso vos Y no volviste desde Israel. O sea, no podías volver Claro, desde Palestina. eso es lo que te iba a contar. De hecho, Palestina no tiene un aeropuerto, digamos, el único aeropuerto está en Tel Aviv, el aeropuerto de Ben Gurión. Y más allá de eso, a mí particularmente lo que me pasó, que bueno, yo volví en el vuelo de repatriación, Sí. es que a mí se me estaba por acabar la visa, de hecho se me acabó antes de ayer, digamos, o sea, yo necesitaba salir ya en un determinado momento, y lo que pasó es que Israel, porque justamente controla las fronteras, cerró todos los pasos de Cisjordania. Es decir, mientras bombardeaba Gaza, una zona que además ya vive bajo bloqueo mucho antes de que sucediera el ataque de Hamás, mientras bombardeaba, además, digamos, encerró, si querés, a los palestinos de Cisjordania. Los pueblos palestinos en este momento están muy incomunicados uno con el otro, y yo particularmente para poder salir de Cisjordania tuve que, precisé de la ayuda del gobierno argentino porque los pasos que yo usaba para ir a Jerusalén, para ir a Israel, se cerraron, y por lo tanto yo tuve que salir en un auto diplomático, en un paso diplomático, digamos. El resto de los palestinos están en este momento encerrados en Cisjordania. Pero bueno, eso te da la pauta de cómo Israel controla las fronteras, y eso es una parte muy grande del sistema de ocupación, ¿no?, israelí, en el sentido de que no hay un flujo, digamos, no hay un libre movimiento de personas, no cualquiera puede pasar esos cruces, no es simplemente un chequeo. Hay que tener ciertos papeles para poder pasar de un lugar a otro, y eso hace que, por ejemplo, personas como yo, que soy una argentina, que está en el lugar trabajando, o cualquiera que sea turista, puede pasar por todos esos pasos de manera tranquila, y sin embargo quizá una persona que nació en Jerusalén y fue desplazada hasta Ramallah por el mismo conflicto, muchas veces personas que nacieron en Jerusalén no pueden ir a Jerusalén, no tienen los permisos para ir donde nacieron ni rezar en sus lugares más sagrados, a pesar de que viven a menos de una hora de ahí. Y son, digamos, no pueden conectarse entre dos territorios palestinos directamente, porque tienen que pasar sí o sí por un territorio israelí que lo controla Israel. Claro, eso, bueno, ni hablar, para llegar a la Franja de Gaza, o sea, para conectar esos dos territorios, son muy pocas las personas que tienen derecho desde Cisjordania a llegar a la Franja de Gaza y viceversa. En general tiene que ver mucho con el trabajo, más que nada. Esos son el tipo de permisos que podés encontrar. ¿Y dentro de Cisjordania también sucede lo mismo? Claro, dentro de Cisjordania no es el mismo nivel, digamos, la Franja de Gaza, por vivir bajo el bloqueo bajo el que vive, tiene una situación muy compleja y muy distinta al resto de los territorios palestinos, pero dentro de Cisjordania también hay cruces para pasar de un pueblo a otro, si se quiere, donde también
Porque en los el chequeos mapa, militares. Melissa, se ven como como que Cisjordania está formado por distintos puntitos que serían parte del territorio palestino. Y claro, me imagino para conectarse entre un punto y otro se estaría pasando por territorio israelí. ¿Es así? Sí, en realidad es muy interesante que traigas este punto porque el mapa nos cuenta muchas cosas sobre esta Claro, historia. sí, Cuando uno ve el mapa, claro, tenés la Franja de Gaza, tenés Israel en el medio y después tenés Cisjordania, pero la parte de Cisjordania siempre aparece como con manchitas. sí, Esas manchitas no son los territorios palestinos, esas manchitas son asentamientos israelíes dentro de Cisjordania, ¿no? Son estos territorios que te decía recién, que son claro. pequeños, digamos, barrios o ciudades israelíes creados en territorio palestino de manera ilegal según el derecho internacional, y eso hace que eso también sea un gran obstáculo para negociar una paz. Digo, ahora nuestros ojos están en esta parte del mundo porque tenemos un grupo extremista como Hamas, que cometió la masacre que cometió, y tenemos un gobierno de extrema derecha israelí que respondió con la masacre que está respondiendo hacia los ciudadanos de Gaza. Ustedes mostraban las imágenes terribles recién. Ahora, hay mucha gente que trabaja por la paz de los dos lados hace rato. Y una de las cosas de las que se hablaba cuando, bueno, se pensaba en cómo sigue esto, ¿no? Era la cuestión de qué se hace con esos asentamientos. Cómo, si eventualmente se piensa en una solución de dos estados, ¿cómo haces para conectar primero dos territorios separados territorialmente, como la Franja de Gaza y Cisjordania? Pero aparte, ¿qué haces con la población israelí que vive en asentamientos? Y vos decías del mapa, son miles de manchitas, no Mm. estamos hablando de un par, ¿no? Esos son Y eso es otro gran asentamientos. obstáculo. Mm. O Sí, sea son que, todos asentamientos o sea que un israelíes. palestino que quiere moverse dentro de Cisjordania tiene que atravesar esos asentamientos que vendrían a estar bajo ley y protección israelí, ¿no? Sí, más bien no pueden atravesarlos, tienen que de alguna manera acercarlos, digamos, hacer caminos mucho más largos. Mm, Esos asentamientos israelíes cuentan con mucha protección, digamos, del gobierno israelí. claro. De hecho, en este momento, y eso es lo grave de tener un gobierno de extrema derecha, una coalición de extrema derecha en el gobierno israelí, es que dentro del gobierno israelí existen colonos judíos, ¿no? O sea, que son personas que viven en estos Sí, asentamientos israelíes. Eso trae muchos obstáculos porque, de hecho, hay muchos israelíes que están en contra de los asentamientos porque entienden que obviamente no solo es ilegal, y todo el mundo lo dice desde el derecho internacional, sino sí. que es un gran obstáculo para la paz también y trae muchas situaciones de violencia. Ahora, el tema es que imagínate que esos asentamientos israelíes a veces tienen, por ejemplo, sus propias calles, ¿no? La idea es que la gente que vive en esos asentamientos no conviva con la población palestina de Cisjordania. Entonces Wow. tienen su propia infraestructura, su propia protección, sus propias calles a los cuales los palestinos no pueden acceder. Y me parece que es quizá el ejemplo más gráfico de lo que muchas organizaciones de derechos humanos vienen denunciando mucho antes de esto, que es que Israel implementa un sistema de apartheid con el pueblo palestino. Me parece ya que tengamos como ejemplo calles que vos podés usar o no, dependiendo de tu identidad, y que el gobierno, digamos, que gobierna los asentamientos israelíes, no es el mismo gobierno que gobierna el resto de Cisjordania, bueno, eso me parece que habla muy específicamente de algo que me parece que hace rato el mundo le ha dejado de importar, si se quiere, que es la situación de apartheid que se vive en Israel hacia los palestinos. Recién, Melissa, estabas diciendo que hay muchas críticas hacia Fatah y la Autoridad Nacional Palestina allí en Cisjordania. Pero te quería preguntar qué sucede con Hamas, qué de acuerdo a las conversaciones, a lo que vos estuviste viviendo allí en los territorios de Cisjordania, ¿qué opiniones recolectaste sobre Hamas? Bueno, creo que en principio te puedo decir lo mismo en términos de la legitimidad. Es muy difícil pensar en la legitimidad de Hamas cuando no hay elecciones desde el 2006, más o menos. Eso hace que obviamente la gente no haya tenido la posibilidad de elegir y que nosotros sepamos, bueno, qué piensa la gente formalmente sobre la agrupación. Lo que sí te puedo decir es que la realidad de Gaza y la realidad de Cisjordania son tan distintas Claro. que incluso cuando hablamos de que la población palestina es una población de segunda comparada con la población israelí de la zona, también hay palestinos de primera y palestinos de segunda. O sea, los palestinos que viven en la Franja de Gaza tienen una situación humanitaria muchísimo más compleja que la situación de los palestinos en Cisjordania,
Y por lo tanto también, digamos, qué opinan y quién los gobierna, eso es una situación muy distinta. Lo que yo te puedo decir desde Cisjordania es que la gente en general, los palestinos, han mirado con el mismo horror que nosotros las imágenes de la masacre de Hamás al pueblo israelí de ese sábado. Creo que también hay una mirada de que, bueno, también es un poco injusto que los ojos del mundo se posen solamente cuando a Israel le pasa algo de estas características, cuando sufre un ataque como el ataque que sufrió a manos de Hamás, y que, bueno, esas cámaras no están el resto del tiempo cuando los palestinos sufren situaciones como, por ejemplo, unas semanas antes, ya no me acuerdo la fecha, pero yo estaba en Palestina cuando colonos israelíes, por ejemplo, entraron al pueblo de Juwara, que es un pueblo palestino, quemaron casas y mataron palestinos después de que un palestino intentara hacer un ataque a colonos israelíes, ¿no? Entonces, eso habla mucho del el sistema de castigo colectivo que implementa Israel y que implementan los colonos, donde no importa quién es el que los ataca, sino que castigan colectivamente, bueno, como hizo Israel bombardeando toda Gaza, matando niños, periodistas, trabajadores de la ONU. Pero sí te puedo decir que por supuesto que nadie, yo creo que en ningún conflicto la violencia es, digamos, la primera opción. Creo que si hay gente que apoya la violencia en esa zona es porque sienten que no les ha quedado otra opción. Podemos debatir nosotros si había realmente otras opciones o no, ¿no? Sobre todo cuando vemos que, lamentablemente, cuando se hace un ataque de estas características, como el que lanzó Hamás a la población israelí, se masacró a un montón de civiles, digamos, y eso, por supuesto, está fuera de cualquier código de guerra y demás. Ujú. Pero yo creo que, bueno, que hay una situación muy compleja ahí y que el problema es que el mundo en ningún momento se para a decir, bueno, la solución no puede ser militar, ¿no? Claro, más Creemos las guerra, más condiciones violencia. necesarias. Exacto, digamos, hay que crear las condiciones necesarias para que la solución sea política, porque cuando vos tenés Totalmente. un conflicto tan asimétrico, esas dos partes no se están sentando a la mesa en pie de igualdad y por lo tanto la comunidad internacional tiene que garantizar que ese sea un proceso justo. El tema es que me parece que de ningún lado, digamos, ni del lado palestino ni del lado israelí, hemos visto, al menos en el último tiempo, condiciones que permitan un sentarse a la mesa y pensar en una posible paz. Lo que vemos es extremismo del lado palestino y extremismo del lado israelí, y obviamente eso es un caldo de cultivo terrible, más allá de, como te digo, yo creo que la gente palestina, si le dieran hoy a votar, digamos, yo no sé si la gente votaría jamás, pero también es cierto que el gobierno moderado de la autoridad palestina no les ha traído ningún resultado, ningún cambio en su situación de vida, y estamos hablando de décadas, o sea, pasan los años, pasan décadas, la gente nace, muere en ese lugar bajo las mismas condiciones y nada cambia, ¿no? Entonces, Melissa, bueno, que para que no, sí. Sí, bueno, la verdad que es un lujo escucharte y que nos aportes toda tu experiencia, todo tu análisis, teniendo en cuenta que hace pocos días estabas allí conociendo desde cerca, de fuente directa, lo que estaba sucediendo. Así que te agradecemos muchísimo, te mandamos un gran saludo. No, gracias a ustedes por el espacio, por también ofrecer una mirada más compleja de lo que está pasando, porque la verdad que si seguimos con esa narrativa unilateral que están teniendo muchos de los medios en Argentina, me parece que eso no acerca para nada a la paz y no plantea, digamos, la cuestión más urgente, que es que necesitamos un cese al fuego. Israel ya respondió al ataque de Hamás, ya mató a más palestinos que los israelíes que murieron en el ataque. Entonces me parece que la urgencia en este momento del mundo entero es decir, bueno, que haya un cese al fuego, que haya justicia para las familias israelíes que perdieron a sus familiares y a sus seres queridos en la terrible masacre de Hamás, pero también necesitamos, digamos, que eso no implique cometer crímenes de guerra, ¿no? Así que les agradezco a ustedes por el espacio. Cualquier cosa, bueno, la seguimos ahí en mis redes, Melissa Trad, en Instagram, Twitter, contando un poquito qué se vive del otro lado. Un saludo grande.